Hola Vivers, soy Ana, profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo vamos a resolver el examen de marzo de 2023 para la obtención del título de graduado en ESO en la Comunidad de Madrid. Ese examen y otros más los tenéis resueltos en nuestra web, en luis-vives.es. Vamos a pinchar en recursos, de ahí bajamos hasta exámenes resueltos y, como os decía, veréis un montón de exámenes y pruebas resueltas de los distintos cursos que preparamos en nuestro centro. Vamos a bajar hasta el final, donde tenemos los de graduado en ESO, y pinchamos en marzo de 2023. El examen para la obtención del título de graduado en ESO, por lo menos el examen de lengua, consta de varios bloques. El primero de ellos es el más cortito, es el de comprensión lectora. Vamos a partir de un fragmento, probablemente de una obra literaria o de un texto periodístico, o tradicionalmente en la Comunidad de Madrid ha sido así, y nos van a formular una serie de preguntas relativas a ese texto. En esta ocasión, el texto en cuestión ha sido el inicio de una obra muy conocida de la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. En esta primera pregunta, valorada con un total de 1 punto, nos van a formular 5 preguntitas acerca de lo que hemos leído. Tened en cuenta a la hora de responder que cualquier cosa que nos estén preguntando aquí no es un conocimiento previo que tuviéramos que saber de antes y tendríamos que haber leído esta obra o tendríamos que haber estudiado algo, no es así. Todo lo que nos estén preguntando aquí está contenido en el fragmento anterior, así que leedlo siempre con mucho detenimiento. Si no veis la respuesta a la primera, volved a hacer una segunda lectura, porque todo lo que nos están preguntando aquí está contenido en el fragmento que hemos leído previamente. No voy a leer todo el texto y no voy a leer todas las preguntas y respuestas para que este vídeo no sea excesivamente largo, pero remito todo el rato al PDF que tenéis en nuestra web si queréis echarle un vistazo con mayor detenimiento. El segundo bloque se valora también con un total de 1 punto, es el bloque de expresión escrita. Aquí nos toca a nosotros producir 2 textos. El primero, un resumen, el segundo, una opinión. El resumen, que vale medio punto, nos tiene el clásico enunciado de realice un resumen del texto y luego nos hace una pregunta que es el tema del que habla el texto. Dice, ¿cuál es el fin hacia el que todos caminamos? Bueno, pues es volver a ese texto del que partimos, vuelvo a remitiros a él, y seleccionar las ideas principales y contarlas siempre con coherencia y con nuestras propias palabras. No vale que repitamos frases literales del texto. Para evidenciar que lo hemos entendido, tenemos que ser capaces de contarlo con nuestras propias palabras. Es la única prueba que va a tener quien nos esté corrigiendo para saber que verdaderamente lo hemos entendido y que no somos un papagayo que está repitiendo aquello que ha leído. O sea, contadlo siempre con vuestras propias palabras. No tengáis ese complejo de ¡ay, no lo estoy haciendo bien!, porque seguramente lo estáis haciendo muy bien. Y ya os digo, es necesario evidenciar que hemos entendido el texto del que parte el examen. Después, la segunda de las cuestiones de este segundo bloque es una opinión en el que nos dicen si las circunstancias personales y el entorno influyen en la vida que vive cada uno o si somos nosotros mismos los que marcamos nuestro propio destino. Es al hilo del tema principal del texto en el que Pascual Duarte se justifica diciendo que las maldades que ha cometido las ha llevado a cabo porque su vida ha sido muy complicada desde el momento del nacimiento y que cada uno nacemos con una suerte. Hay gente que nace con la vida prácticamente resuelta y otras, en cambio, como él, lo han tenido todo muy adverso desde el momento del nacimiento. Cuando vayáis a plantear una opinión, tenéis aquí una redactada por nosotros. Recordad que es totalmente libre, pero debéis cumplir con ciertos parámetros, es decir, que tenga una introducción en la que presentéis brevemente el tema, un pequeño cuerpo argumentativo en el que desarrolléis vuestras ideas a favor o en contra de una postura neutral acerca del tema que os están preguntando y, por último, una conclusión que sea el resumen de esas ideas. Utilizad los signos de puntuación necesarios, llegad a las líneas que os están pidiendo sin excederos demasiado y, bueno, todo con mucha calma, con mucha coherencia y con buena ortografía. El tercero de los bloques es el que más vale, es el bloque más extenso y que más preguntas tiene. Es el bloque de conocimiento de la lengua y de la literatura. Como estáis viendo, son los 8 puntos restantes del examen. Se va a componer de una parte de morfología y sintaxis, un test del que posteriormente hablaré y unas preguntas finales de literatura. En el bloque, en el apartado A de morfología y sintaxis, partimos de una primera pregunta que es un clásico, el de las categorías gramaticales. Nos van a seleccionar una serie de palabras extraídas del texto y nosotros al lado tendremos que decir si es un verbo, un adjetivo. En el caso de que dudéis, por ejemplo, si es un pronombre o determinante, id siempre al texto, mirad en qué posición aparece y a partir de ahí
veis la categoría que tiene en el fragmento que nos han dado. La segunda pregunta en esta convocatoria de marzo de 2023 era relativa a los verbos. Nos ponen una serie de formas verbales de nuevo aparecidas en el texto y nosotros tenemos que decir la persona y número en el que está, pues tercera persona del singular, primera del plural, y el tiempo, modo y conjugación a la que pertenecen. Tenéis aquí la tabla ya resuelta. Pasamos a la última pregunta de este primer apartado del bloque 3, que es un clásico de sintaxis. Tenemos una frase que dice: la mesa que he comprado tiene una pata rota. Vemos que es una oración compuesta ya que tiene dos verbos. El principal es tiene porque es el que está más alejado del nexo, el nexo es que. Y vemos que hay un sujeto que sería la mesa que he comprado, todo lo demás un predicado con un complemento directo en él, la tiene. Y dentro del sujeto tenemos una clásica oración subordinada de relativo que funciona de complemento del nombre, la mesa que he comprado. Podemos saber que es una oración adjetiva relativo, adjetiva de complemento del nombre, hay muchas maneras de llamarla, porque toda ella se podría sustituir por un adjetivo. La mesa roja tiene una pata rota. Si fuera roja veríamos muy claro que es un complemento del nombre, pues si tenemos una subordinada que hace la misma tarea, será que es del complemento del nombre. Vamos a ver el tipo test. Tenemos esta parte B del tercero de los bloques valorada con 3 puntos. Muy importante aquí que tengáis en cuenta cuánto penaliza el error. Por cada respuesta correcta nos van a dar 0,20, pero por cada error nos van a restar 0,10. En caso de duda, es mejor dejar la pregunta sin responder, no arriesgarnos a perder nota. Las preguntas que tenéis en esta parte tipo test, que son un total de 15 preguntas, van variando el contenido desde sintaxis, como estáis viendo, pasando por preguntas relativas a ortografía, preguntas también relativas a morfología, en fin, echadle un vistazo tranquilamente en nuestro PDF, pero lo que os estaba diciendo, en caso de duda, mejor no responder y no arriesgarnos a perder puntos que ya teníamos conseguidos, que cuesta muchísimo conseguirlos. Llegamos al final del examen a las preguntas relativas a literatura. En la primera de las preguntas vais a encontrar una tabla. Ahora mismo la estáis viendo toda completada porque evidentemente estamos comentando la solución, pero lo que os vais a encontrar es una tabla con 3 columnas, autor, obra y movimiento literario, y por lo menos en el examen de marzo de 2023 solo nos daban el dato de la última columna, la de movimiento literario. Entonces aquí hay muchísima libertad, nosotros podemos poner aquella obra que mejor recordemos o que sepamos muy bien quién es su autor de cada uno de los periodos literarios que tenemos en la parte de la derecha. Se valora con un total de 1 punto y para que nos valoren todos los datos tenemos que tener obviamente bien tanto el autor como la obra y que evidentemente pertenezcan al movimiento literario, al siglo que nos ponen en la columnita de la derecha. Tenemos después una última pregunta, que en este caso era un poema de Rosalía de Castro. Tenemos que leerlo y resolver contestar una serie de preguntas tipo test. Volvemos a lo mismo que en el test anterior de gramática. Si tenemos una duda, es mejor no responder porque nos van a restar 0,10 si nos equivocamos y 0,20 si la tenemos bien. El riesgo es bastante alto, entonces mejor dejarlo en blanco ya que no resta nota. Las preguntas acerca de este poema van a ir tanto sobre la métrica, evidentemente, de él, como de figuras literarias y algunas relativas a la propia autora o al movimiento al que ella pertenece. Vivers, esperamos que si habéis hecho esta prueba os haya ido muy bien y que si estáis viendo este vídeo para preparar la vuestra os haya sido de muchísima ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.